estamos de vuelta en Más Positivo. Oye, se está pasando volando la semana. Va la semana. La sí, semana, la semana. la semana, el la día, mañana, el programa. día, el programa, todo. Sí. Sí, como pues. diría Luis Miguel, reloj, no marque las horas. ¡Ah! ¡Qué temazo! Bueno, ahora corresponde ir con nuestra sección de entrevistas. Sí, y es una entrevista vinculada al ámbito de la salud con una profesional, una académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, Francisca Balmaceda. Así es, en esta oportunidad pudiste hablar sobre la obesidad y cómo está impactando en la salud de los chilenos. Sí, porque ojo, obesidad es también sinónimo de otras enfermedades en el cuerpo. Así que vamos a revisar esta conversación que tuvimos con la académica Bárbara Fernández. Bueno, nos encontramos con la académica de la Escuela de Enfermerías de la Universidad de Talca, Bárbara Fernández, con quien vamos a abordar el tema de la obesidad, una enfermedad que, según cifras de la OCDE, ¿no?, esta agrupación de países, el 74% de la población chilena padece o de obesidad o sobrepeso. ¿Cómo está, Bárbara? Bienvenida, gracias por conversar con Más Positivo. Gracias por invitarme. Bueno, definamos qué es la obesidad para luego ir entrando en materia de lo que son los cuidados, cómo prevenirla y, por supuesto, más adelante ir desmitificando algunos mitos que existen en relación también a esta enfermedad. Bueno, la obesidad principalmente es el aumento de la grasa el exceso de la grasa corporal por sobre lo normal, y lo que genera, bueno, ya hay un aumento de peso también, ¿no es cierto?, considerable, lo que genera enfermedades, otras enfermedades asociadas a esta enfermedad. Perfecto. En grandes rasgos, ¿ya? Hay diferentes mediciones que uno puede realizar que son más fáciles y podemos diagnosticar la obesidad de tal manera. Perfecto. Ahora, siguiendo esa línea, quiere decir que la obesidad en sí es entonces definida como una enfermedad y que también deriva a otras enfermedades. Hace algún tiempo conversábamos, por ejemplo, de lo que eran enfermedades vinculadas al hígado graso. ¿Se deriva también de la obesidad esa enfermedad? Sí, claro. Es una de las posibles enfermedades consecuencias de la obesidad. Hay diferentes tipos de enfermedades que puede producir, dentro de esas las más conocidas, que son las enfermedades cardiovasculares. Diabetes, por ejemplo, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, infarto. Como tú decías, los indicadores de un hígado graso son de las enfermedades más recurrentes, en realidad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene la obesidad en la persona? Principalmente el riesgo es las enfermedades que produce el estado de obesidad. Y esas enfermedades claramente, según el nivel de obesidad, van a arriesgar enfermedades, complicaciones y, bueno, claramente la posibilidad inclusive de fallecimiento o muerte de la persona, ¿ya? Entonces, esos son los factores de riesgo principales, son las enfermedades que generan la obesidad. Ahora, yo me acuerdo de manera muy gráfica, por ejemplo, de una tanda comercial, se explicaba, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? Que era muchas veces se tapaban, ¿no?, estas vías donde fluye la sangre al corazón, producto también del exceso que existe en la sangre. ¿Eso es así? Claro, efectivamente, una de las complicaciones que produce la obesidad es el aumento, ¿no es cierto?, o el riesgo de infarto. Y eso producido porque muchas veces los vasos sanguíneos, al elevarse el colesterol, por ejemplo, los triglicéridos, lo que genera es mayor rigidez de las arterias y los vasos, y la aterosclerosis, que en el fondo se forman estas placas dentro de los vasos y lo que genera es una menor irrigación sanguínea. Eso a grandes rasgos, ¿ya? Y esto puede generar enfermedades de ese tipo, claro, con un infarto, por ejemplo. Bárbara, ahora con respecto a una persona puede, como son enfermedades, por ejemplo, hereditarias, como la diabetes, muchas veces que vienen dadas,
¿La genética influye en que una persona desarrolle obesidad o no? La verdad es que la genética podría influir en el desarrollo de las enfermedades que produce la obesidad, Ah, ya. ¿ya? Pero la obesidad en general no viene por genética, ¿ya? Sino que más bien por estilos de vida, saludables o no. Entonces, claro, podría ser que una persona por genética tuviera, ¿no es cierto?, antecedentes familiares de diabetes, por ejemplo, y con una obesidad aparecería la enfermedad mucho más rápido. Así es que en el fondo es eso, la hereditario. Y ahora, ¿cuáles son, en este caso, los primeros pasos para prevenir la enfermedad de la obesidad? Yo creo que todo parte, y eso es súper importante que señalarlo, parte desde primera etapa del siglo vital, desde que somos niños. ¿Ya? Ahí los padres tienen mucha influencia sobre la alimentación de los niños y los hábitos de alimentación saludable que puedan entregarle a sus hijos es súper importante, porque como se dice, se transforman en hábitos, ¿ya? Y para eso, súper importante la alimentación saludable, ¿ya? Esta alimentación saludable tiene que ser rica en fruta y verdura, alimentos como las legumbres, todos los alimentos, pero evitando los alimentos ultraprocesados. El ultraprocesado es aquel alimento que nosotros llamamos comida chatarra, los embutidos, los enlatados. Todos esos alimentos son ricos en sodio, son ricos en grasa y no son alimentos saludables, ¿ya? Lo importante también en la alimentación no solo es la alimentación saludable, sino que es la cantidad de comida que comemos, ¿ya? También eso es importante, porque tiene que haber una comida equilibrada y además la cantidad tiene que ser la que nosotros necesitamos para vivir, ¿ya? Ahora, siempre en este mismo aspecto, ahora que lo toca, se recomiendan las 3 comidas diarias, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena o once, como le puedan llamar. ¿Sí? Y entre medio, ojalá a media tarde y a mediodía, antes del almuerzo, tener unas colaciones. ¿Qué tipo de colaciones se recomienda? Porque podría ser galletas, en este caso estaría quizás quedando fuera de lo que es una alimentación Exacto. saludable. Claro, de hecho, idealmente pudiera ser fruta, eh, eh, por ejemplo, nueces, almendras, ¿ya? Si vas a consumir, por ejemplo, un yogur, tiene que ser un yogur que sea bajo que no tenga azúcar añadida, que no tenga alto nivel principalmente de grasa, tiene que ser algo de menor índice calórico, ¿ya? Pero generalmente se recomienda que sean frutas, ¿ya? Frutas e inclusive verduras. Muchas personas envían a sus niños palitos de zanahoria, de apio, depende también del gusto de los niños, ¿ya? Pero se recomienda ese tipo de colación. Y evitar absolutamente galletas. Los jugos en cajitas son muy altos en azúcar. Eh, Tratar de que sea leche y no jugo de ese tipo. Y agua, ¿ya? Idealmente agua. Bueno, la otra vez conversábamos que finalmente la cantidad de agua va dado muchas veces por la condición física de la persona, estatura. Generalmente siempre se ha asociado que son 2 litros o 3 litros de agua al día, pero eso es relativo, ¿no? Sí, es relativo, depende del estado, hasta de si estamos en verano o en invierno, por ejemplo. Consumimos más o menos agua. Nos También tiene deshidratamos que más ver, en época de verano. así es. Entonces, la verdad es que a medida que vaya sintiendo sed, ¿no es cierto? Hay que ir hidratándose. Ahora, ¿qué medidas puede tomar una persona para no llegar a la obesidad? En este caso, ya hablamos de una alimentación saludable, pero Sí, acompañado quizás de una actividad física, no yes, quedarse en lo sedentario, me imagino. exacto. Primero, evitar el sedentarismo a toda costa. Y el sedentarismo, hay varios factores que influyen en el sedentarismo, pero para evitarlo, lo primero es hacer actividad física. Al menos 3 veces a la semana, hace 1 hora diaria, hacer actividad física. Eso mejora mucho, eh, no solo el mantener, ¿no es cierto?, el mantener la salud, sino que también mejora la salud mental, que también es súper importante en el tema de la obesidad. El mantener nuestra salud mental es fundamental.
Otra indicación para poder mantener, ¿no es cierto?, y evitar la obesidad, bueno, principalmente se basan en esos tres aspectos. La alimentación, que tiene un abanico ahí de cosas, la actividad física, y tercero, la prevención y mantener nuestra salud mental, que es súper importante. Ese es un tema importante, la salud mental. Está asociado quizás a la gente, por ejemplo, estudiantes universitarios. Está el tema de la ansiedad, no sé, producto de las pruebas, trabajos, donde se suele comer en demasía en algunas oportunidades. Va de la mano eso, la salud mental vinculado también a la obesidad, el exceso quizás de consumo de calorías. Así es, absolutamente. Está comprobado que el estrés y la ansiedad son potenciales enfermedades que generan que una persona pueda aumentar el consumo de comida, pero estas comidas o alimentos no saludables, ¿ya? Porque el no tener un horario de comida fijo, ¿ya?, no hacer unas colaciones saludables, hace que finalmente tú vayas a adquirir una comida que sea rápida, ¿ya? Y en esa comida rápida, por no cocinar, por tener muchas cosas, ¿no es cierto?, genera que tú compres comida, ¿no es cierto?, que no es saludable, o que accedas a comida no saludable. Entonces sí, tiene mucho que ver eso. Y lo otro es que hay ciertas patologías en donde generan un mayor consumo de alimentos, por sobre lo que uno debiera consumir en forma permanente. Y eso se evita mucho con la actividad física. Lo otro factor que también es riesgoso para la obesidad es la falta de sueño. También el sueño es fundamental, hay que dormir las 8 horas diarias, 8 o 9 horas diarias, para tener un descanso reparador y evitar, ¿no es cierto?, que también en ciertos horarios consumamos algunos alimentos. Por ejemplo, nosotros debiéramos comer hasta máximo las 8 de la tarde, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros tener ese horario libre para que nuestro estómago procese los alimentos, ¿ya? Y posteriormente, ¿no es cierto?, dormir las horas necesarias. Así es que también es un factor que pudiera influir en adquirir obesidad. Bárbara, ahora con respecto a lo que está relacionado, sí, bueno, ¿en qué punto la persona se puede considerar obesa? ¿Desde los cuántos kilos en adelante? ¿O va también determinado de la estatura? Porque ahí siempre hay un parámetro, ¿no? Índice de masa corporal. Así es. Mira, yo creo que la medición más simple que cualquier persona puede realizar es el calcular el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal se evalúa a través de una fórmula. Esa fórmula, tú puedes, es la talla, el peso, ¿ya?, de la persona en kilogramos dividido por la estatura en metros al cuadrado, ¿ya? Y de esa manera tú tienes el valor del índice de masa corporal. Si tu índice de masa corporal es mayor a 25, está indicando que tú tienes un sobrepeso ya. Pero si es mayor a 30, ya tienes obesidad. Entonces, calculando esto, es una alerta básica para que tú puedas ir a una nutricionista o puedas ir a un CESFAM, a una enfermera que también te podría atender y derivar, para que puedas, ¿no es cierto?, de alguna manera recibir educación en relación a lo que tienes que hacer para prevenir llegar a la obesidad. Entonces la idea es que cuando tú tengas sobrepeso, ya genera una alarma importante para poder consultar en los centros de salud y poder ser derivado a una nutricionista, que en el fondo es la especialista que va a poder darte una pauta, una minuta de alimentación y te dé algunas instrucciones para que tú puedas evitar llegar a ese estado. Obviamente también acompañado de lo que conversábamos de ojalá tener una actividad física al menos estas 3 veces por semana. Ahora con respecto a muchas veces las personas suelen también hacer dietas por las de ellos, ¿no? Existen muchas dietas que se han popularizado justamente también a propósito de redes sociales. ¿Es factible este tipo de dietas muchas veces que no son acompañadas
o derivadas o dadas por algún especialista, como por ejemplo un nutricionista? Estas dietas, cualquier dieta que tú veas en cualquier lugar que no sea indicada por un profesional, en este caso una nutricionista, es un riesgo para la salud. La alimentación para poder bajar de peso o evitando el sobrepeso y la obesidad tiene que estar indicada por un profesional, porque va a depender tanto de tu estatura, de tus índices antropométricos, estatura, peso, pero también de factores como, por ejemplo, la vida social que tú tengas, los alimentos que tú tengas en tu hogar, porque eso también va a depender la alimentación que tú tengas. Entonces, es súper importante y el consejo es que no se arriesguen a hacer dietas que son famosas, ¿no es cierto?, dentro de las redes sociales, porque no todas las dietas son para todas las personas. Y lo otro es que muchas dietas que salen están en las redes sociales no son saludables, ¿ya? Y para tener una dieta saludable, que sea una dieta normalizada, tiene que ser, ¿no es cierto?, con todos los componentes alimenticios, ¿ya? Evitando claramente algunos, pero algunas dietas que salen en las redes sociales son demasiado restrictivas. Entonces, esa restricción nos puede generar problemas de salud a corto plazo, de hecho. Así que no es recomendable. Ahora, Bárbara, esta enfermedad es más compleja de ir tratando cuando, en medida de que la persona va envejeciendo. Sí, absolutamente. Porque el riesgo de que genere enfermedades, como te decía yo, cardiovasculares, es mucho mayor y es más a corto plazo. Entonces, idealmente, ¿no es cierto?, la gente a medida que va avanzando en edad tiene que preocuparse mucho más, bueno, todo el ciclo vital, pero sí genera un riesgo mayor de enfermedades y de muerte además. Bárbara, hemos hablado mucho de lo que es esta enfermedad en adultos. Me gustaría también abordarlo en lo que son niños y adolescentes, a propósito de lo que fue muy bullado en su momento, la cantidad de porcentaje también que afecta esta enfermedad en niños y adolescentes. ¿Cuáles son los cuidados en este caso? Porque, bueno, niños en etapa escolar, yo diría quizás tienen mayor actividad física de las personas un poco ya más adultas, ¿no? Porque tienen una asignatura de educación física en los colegios, pero aún así es preocupante. Sí. Mira, a ver, partiendo para tener la población tenga una estadística un poquito más clara, según los últimos estudios que hicieron en Chile, principalmente por CUNAED, que es de nuestro país, el 54% de los estudiantes de los colegios en Chile tienen malnutrición por exceso. Eso significa que el 54% de los niños tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, esa es una cifra súper preocupante. Estamos hablando de que los niños en los colegios están con exceso. Entonces, de hecho, esto lo podemos comprobar. Yo en la región, nosotros hicimos un análisis, un estudio, en donde evaluamos varios colegios de la región, tanto rural como urbano, ¿ya? Y dentro de eso vimos que el nivel de obesidad de los niños, de obesidad, es altísimo y va en una curva creciente cada año. Entonces, y esto empieza inclusive desde el prekinder, ¿ya? Tenemos niños con sobrepeso desde el prekinder, obesos desde prekinder. Y eso es súper preocupante porque un niño que tiene esta condición desde ya es un mal pronóstico como joven y como adulto. Entonces, es preocupante. En relación a las medidas que podemos tomar, bueno, como tú dices, el colegio tiene que tener un ambiente de mayor, tiene que tener un ambiente preventivo. Dentro de esas cosas podemos aconsejar, por ejemplo, que tengan estos kioscos saludables, pero que realmente sean saludables, ¿ya? Porque nos hemos encontrado muchos colegios con kioscos que dicen ser saludables, pero tú ves que tienen, ya, ok, un poco de fruta, pero todo lo demás no es saludable, ¿ya? Hay mucho hidrato de carbono, mucho sándwich, mucho pan, churrascas, por ejemplo, y los niños compran eso.
Y lo otro es aumentar las horas de actividad física. Si bien pensamos que por lógica los niños tienen horas de educación física, ¿no es cierto? Esto no es suficiente para lo que requieren los niños en la actualidad. Ya Por en lo un tanto, momento se pensó en reducirla. así es, o sea, eso es grave. Con los niveles de obesidad que tenemos en el país, sobre todo en los niños, estas horas debieran aumentar, ¿ya? Entonces, y la idea es que sea también una actividad física efectiva, ¿ya? Que los docentes puedan, ¿no es cierto?, en ese horario poder hacer actividad física y que sea efectiva para ellos, ya que el niño no esté sentado, que el niño no... lamentablemente nos encontramos en situaciones como, por ejemplo, que los niños no pueden hacer actividad física por la Son contaminación asmáticos ambiental, muchas veces también. además, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras yo creo que esas dos actividades ya son importantes. Y lo otro es la parte educativa, entregarle conocimiento a los niños desde pequeños para que ellos solos también sean su propia herramienta de control frente a hábitos, mal hábitos que pueden adquirir. Y lo otro es la formación que le dan los papás, ¿ya? Eso es súper importante. Evitar el sedentarismo en los niños. Los videojuegos son un arma que en este minuto nos está jugando mucho en contra. El uso del computador y videojuegos, el uso del teléfono, ¿ya? Muchas veces condiciona que el niño esté quieto durante muchas horas, ¿ya? Entonces eso también tenemos que poner un límite, ¿ya? Tiene que haber un límite de horario para poder que ellos, pues, si quieren jugar, tienen que tener, ¿no es cierto?, unas horas en el día, no más que una hora diaria, ¿ya?, de juegos. Y eso en general, como para prevenir en un contexto bien amplio. Bárbara, lo último, en adolescentes, por ejemplo, ellos tienen un metabolismo obviamente distinto, están obviamente en etapas de pasar, ser niños a adultos. Muchas veces ocurre que comen mucho y aún así eso no se refleja en el físico de ellos. Eh, Sin embargo, eso a nivel de organismo puede afectar a futuro, es decir, desarrollar quizás una obesidad tardía en este caso. Bueno, siempre que hay malos hábitos de consumo de alimento excesivo, en realidad en el adolescente lo importante es la calidad del alimento que consume, ¿ya? Lo mismo que te decía anteriormente, la comida chatarra, los ultraprocesados, muchas veces no comen verduras y frutas, no les gusta, ¿ya? Y eso es súper importante. Y lo otro es que mantengan la actividad física. Con eso podríamos prevenir. Si es un adolescente que tiene hábitos de sedentarismo, que come ultraprocesado, comida chatarra y que no tiene actividad física, o sea, claramente va a ser un adolescente obeso. Así que esas son como las dos condiciones más riesgosas. Y lo último, esto quizás como parte del mito. Hombres, mujeres, ¿hay alguno de estos dos sexos que sea más propenso a desarrollar obesidad? Mira, hay estudios que indican que, mira, tiene que ver también con las determinantes sociales, ¿ya? Pero hay estudios que indican que la mujer es más propensa a la obesidad y el hombre al sobrepeso, ¿ya? Pero sí, ambos Por igual, pueden tener la misma condición, ¿ya? Ahora, otro factor que influye en estos, que son los determinantes, es el nivel socioeconómico. Está comprobado en muchos estudios que indican que la mujer de mayor nivel socioeconómico no tiene tan no tiene tan altos niveles de obesidad y sobrepeso como las mujeres de menor nivel socioeconómico, ¿ya? Así que ahí también hay una desigualdad en el fondo que nos influye desfavorablemente. Perfecto. Bárbara Fernández, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, muchas gracias por haber ahondado más sobre esta enfermedad como es la obesidad. Que tenga buen día. Gracias a ti. Chao, chao, hasta luego. Bueno, esto fue parte entonces de la entrevista que pudiste tener con esta especialista académica de la Universidad de Talca, quienes también aprovechamos de agradecer por toda la semana estar presentes
con nosotros. Ya lo saben, la obesidad es una enfermedad, una condición que hay que prevenirse desde pequeños para evitar enfermedades futuras. Obviamente evitando todas estas comidas altas en grasa. Saltarse las comidas muchas saltarse veces. comida o comer a deshoras. Bueno, lo conversábamos y aparte de las 3 comidas principales, estas 2 colaciones que existen, quizás Claro. a mediodía, a media tarde, pero que obviamente no sean masas, que sean quizás frutos secos, Frutas, frutas. bastones de verduras también. También. Bueno, y también la situación en los niños, ¿no? Que era otro tema que quisimos abordar respecto a los índices de sobrepeso y obesidad que existen actualmente en nuestro país. Así que, Finalmente eso va a ser para prevenir enfermedades futuras, tener una mejor hipertensión, calidad de vida. Diabetes, que están también asociadas muchas veces a lo que es la obesidad. Esperamos que le haya servido. Esta entrevista va a quedar alojada en nuestro canal De YouTube. para que lo pueda revisar las veces que usted estime conveniente. Ahora, señor director, 11:32, vamos al corte. Vamos al corte. Pausa. Vamos ahí, no voy a cortar. Un corte. Vamos a pausa y volvemos. Usted no especifica qué corte.